Zoom a partir de, a ver, este momento. Estamos grabando en Zoom. En Zoom, gracias. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien, vos, Dani, ¿cómo estás? Excelente, excelente, fantástico. Qué bueno. Todo positivo en la renovada cuarentena Sí, cuarentena 2.0. 2.0. Bueno, ¿te puedes presentar para los que no te conocen? Sí, me quería presentar porque estábamos dando por sentado que, que todas las personas que nos veían nos conocían y descubrimos que no, así que me quiero presentar. Mi nombre es Ángeles Vargas Lonsalles, soy coach ontológico profesional y decodificadora biológica. Y este taller exclusivamente es acerca del dolor de cabeza y de los pensamientos recurrentes, que fue elegido el tema por un sorteo que hice en función a los participantes, así que les quiero agradecer, muchas gracias por participar y por proponer temas que me parecieron súper interesantes, así que bueno, el sorteo fue este. Nosotros decimos que nada es al azar, pero bueno, vamos a ver qué sale. Así que muy bienvenidos a todos los que estén participando de la plataforma de Zoom. Les quiero agradecer por estar ahí, por estar en su casa, por acompañarnos en el vivo y agradecer también a todas las personas que nos vayan a ver después. Así que bueno, Perfecto. vamos a empezar. Para los que no conozcan, se estén sumando, Coaching Salta es un instituto que ya tiene 22 años dando la formación de coaching profesional y recientemente la formación de biodecodificación. Fue fundada por el Master Coach Rubén Orsusa, pionero del coaching ontológico acá en el NOA. Así que un placer estar con todos ustedes. Así es. Gracias, Dani. ¿Empezamos? Empezamos entonces. Eh, Vamos a empezar con este tema que es acerca del dolor de cabeza. Y antes de empezar, quería que nos pongamos de acuerdo con una convivencia virtual, con un acuerdo virtual, que les pido que silencien los micrófonos y que cuando quieran hablar, simplemente los desconectan y compartimos. El manejo responsable del micrófono. El manejo es responsable del micrófono, así es. Así que bueno, muchas gracias por ese acuerdo. Como estábamos viendo acerca del dolor de cabeza, y nosotros lo que vamos a ver va a ser un taller de decodificación y de coaching ontológico, entonces quiero decirles que esto del dolor de cabeza es muy importante para nosotros que exista el diagnóstico médico, ¿sí? Que no todos los dolores de cabeza son iguales, y no todos los dolores de cabeza están producidos por la misma causa. Entonces es fundamental que aquella persona que tenga dolor de cabeza y que quiera decodificar, lo haga con el diagnóstico médico. Porque si bien las migrañas son parte de las cefaleas, tenemos diferentes tipos de cefaleas y los motivos por el cual se puede producir el dolor de cabeza pueden ser variados, ¿no? Como desde una simple fatiga mental hasta, por ejemplo, una presión arterial elevada, o hay otros síntomas que la persona se puede tener nuevas emociones con esos síntomas y generar después un dolor de cabeza. Entonces es para nosotros fundamental que esté el diagnóstico médico antes de decodificar un dolor de cabeza. ¿Así es, Dani? Sí, sí, totalmente. De hecho, bueno, estuvimos trabajando con la doctora Gabriela, y bueno, que ella es neuróloga y nos pudo dar una formación más integral de la parte médica, ya que nosotros no somos médicos, en la gran diferencia que hay entre un síntoma a otro síntoma, y puede haber, uno dice dolor de cabeza como si fuera una sola cosa. Una sola cosa. Y hay muchísimos diagnósticos distintos que necesitamos que sean revisados por un médico especialista en ese tema. Así es, así que estamos de acuerdo con eso, que cuando esté el dolor de cabeza y ustedes quieran decodificar, al menos con nosotros, diagnóstico médico de por medio, ¿sí? Entonces, habiendo dicho esto, vamos a pasar a repasar esto que tiene que ver con las dos fases de las enfermedades y que nos permite comprender el funcionamiento de los síntomas.
¿sí? A mí me gusta esta parte porque queda definido en estas dos fases de las enfermedades, en estos procesos, en estos ciclos, queda como muy bien establecido y muy bien definido cuando nosotros tenemos el dolor y cuando este dolor es consecuencia de un estrés emocional. Entonces acá en el gráfico, ¿sí? Lo que podemos ver es cómo este dolor, a ver si encuentro una, este me parece que es que nosotros tenemos acá en esta parte azul, lo que tenemos es, lo que corresponde es el periodo del estrés emocional, que ya vamos a ir viendo cómo son estos estreses emocionales o a qué se debe. Entonces, estos estreses emocionales, luego, cuando existe este relax, que es este solcito que está acá, una vez que existe el relax y existe el fin de conflicto, lo que aparece luego es el dolor, ¿sí? Y nosotros generalmente lo que hacemos es focalizarnos en el dolor, viendo el dolor como que es lo malo o lo que está como desregularizado en nuestro sistema o como que viene a estar en contra de nosotros. Y este dolor no nos viene a decir simplemente que descansemos, que le demos un tiempo de reparación a nuestro cuerpo, que necesita restaurar nuevamente la energía que usamos o mal usamos o desgastamos mientras estuvimos estresados en este otro periodo. ¿Sí? Entonces, acá quiero que vean cómo estas dos fases se van correspondiendo. Acá yo tengo el estrés y en la otra fase de vagotonía es la reparación y ahí aparece el dolor. ¿Bien? Pero bien, el dolor aparece, vuelvo a decir, en la segunda fase, en la fase última ya de todo el circuito de la enfermedad. Permíteme una cosita. Sí. Sí. Yo te paso los chats. Ahí está. ¿Qué es lo que...? Bueno, para que no se vea la ventanita de al lado tanto. ¿A todos. ¿A vos también? Sí, claro, a todos. ¿Y por qué ahí no? Porque ahí está haciendo la proyección de pantalla. Sí, Ah, pero yo justamente lo que quiero, Ahí mira, está, mira. ok, pero yo justamente lo que quiero es que se vean todos porque yo ocupo la mitad de la pantalla nada más. Pero se ve, en realidad lo que están viendo es la otra diapositiva, la que sigue. ¿Y no se ve así? ¿En esto no Depende cómo ven? cada uno configure sus ventanas. Ah, ok. Si vos querés, no. No, esto es lo que yo quiero ver. ¿Me seguís? Sí, verlo. Ahí No, van a no, ver la no, otra no, 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 ventanita. no, no, amor. Eso depende de cómo cada uno configure su pantalla. Ok, yo lo que quiero ver es así, mira. Así, así quiero ver, ¿ves? La mitad de la diapositiva y la Ok. mitad de la pantalla. Sí. No sé si... Vos sí. Yo sí, me Vos gustaría sí. que todos lo vean así. Es que cada uno va a acomodar sus ventanitas como quiera. Ay, yo no la puedo acomodar desde acá para que la vean. Vos le puedes dar el espacio nada más. Ah, ok. Opciones de presentación. No, claro. ¿Y por qué le veo así? Se pueden ver las dos diapositivas. Porque vos estás viendo la visión del presentador. Esa es la visión de el que ve la pantalla. ¿Y no pueden ver toda, como veíamos antes, que podían ver toda la pantalla? No me acuerdo, no sé hacerlo, la verdad es que no lo vamos a investigar. Sí, bueno, seguimos entonces detalles de nuestro aprendizaje para esto del Zoom. Entonces, una vez que queda establecido entonces que antes de tener un dolor de cabeza, nosotros hemos pasado por una situación de estrés emocional y la propuesta de este taller es invitarlos a que podamos encontrar cuál es ese estrés emocional para empezar a trabajar, a identificar, a tomar conciencia de esos procesos mentales que nosotros tenemos, los cuales tienen como consecuencia ese dolor, o sea, no trabajar sobre el dolor, sino trabajar sobre nuestros pensamientos, nuestra forma de sentir, nuestra forma de pensar que provocan el dolor de cabeza. Ok. Entonces, ¿qué pasa cuando aparece el dolor? ¿Sí? Antes de entrar a los conflictos emocionales del dolor de cabeza específicamente,
Lo que les quiero compartir o lo que quiero que charlemos es qué pasa cuando aparece el dolor de cabeza. Porque ahí entramos a querer pelearnos con el dolor de cabeza, no lo comprendemos, y pelear con el dolor de cabeza, una vez que ya lo tengo, que ya está instalado en mi cuerpo, si yo me peleo con este dolor de cabeza, lo que significa es como que me estoy peleando conmigo misma, conmigo mismo, porque ese dolor de cabeza es producto de mi manera de pensar y sentir. Entonces, que yo me pelee con el dolor de cabeza es pelearme con una parte de mí. Acá cuando aparece el dolor de cabeza, cada uno en función de lo que le dijo su médico de cabecera va a tomar y va a hacer lo que tenga que hacer. Lo que Hammer recomendaba era que cuando hay dolor de cabeza no nos expongamos o no expongamos la cabeza a fuentes de calor, ¿sí? Como por ejemplo tomar sol o estar bajo alguna lámpara que provoque calor, etc. ¿Sí? Entonces, cuando aparece el dolor entramos, como les decía, como en esta pelea, en esta lucha interna, en este confrontarnos, porque primero como que no entendemos el dolor, de dónde viene, es muy molesto, eh, aparece la incomprensión y también como que entramos en un sistema donde queremos que el dolor se pase lo más rápidamente posible. Entonces si me tomo un analgésico y no se me pasa a mi tiempo, me tomo otro y otro y otro. Entonces como que empieza a ser un desmadre, un descontrol. Y lo que menos hago es escuchar a la naturaleza. Nosotros ayer en el taller de coronavirus, que decodificamos coronavirus, lo que yo me había dado cuenta ahí, que yo decía, no escuchamos los procesos humanos. Pero esto es más que procesos humanos. O sea, cuando lo que estamos haciendo, para mí, tomando un poco más de dimensión de todo esto, es que no nos escuchamos a la naturaleza que hay en nosotros mismos y que es la misma naturaleza que está afuera, en los animales, en las plantas, y que tienen la misma respuesta que nosotros ante una adaptación. Sí, fíjate, Ah, mucho más. entonces, cuando aparece el dolor, tranquilos, o sea, si ya apareció el dolor, tranquilos, a escucharlo, porque el dolor lo que viene a decir es, dame tiempo, descansa, no pienses, al menos en esta situación estresante no pienses. Vieron que cuando aparece el dolor de cabeza muchas veces aparece la fotofobia, no queremos ver la luz, no queremos escuchar ruidos. Entonces vamos escuchando esta parte natural de nuestro cuerpo y le damos lo que nuestro cerebro nos está pidiendo. Ese descanso y esa desconexión con la luz, los sonidos. ¿Sí? Es un tiempo para descansar y reparar. ¿Bien? Entonces, como yo les había contado, y Dani también está conmigo ahora, es acerca de los conflictos emocionales, y lo que vamos a ir viendo son las partes de donde aparece el dolor, porque vamos a ver que si bien las migrañas son parte de las cefaleas, después tenemos diferentes tipos de dolores de cabeza, y que no todos aparecen en el mismo lugar. Ahí yo les muestro la imagen, como a veces el dolor aparece como que me duele un ojo, o me duele acá arriba en la frente, o me duele el occipital, o me duele el temporal. Entonces que hay diferentes partes del dolor de cabeza. Entonces, si hay diferentes partes del dolor de cabeza, significa que hay diferentes conflictos emocionales a identificar. Bien, entonces yo lo que les voy pidiendo es que ustedes vayan como tomando conciencia cuál es el dolor más habitual o en qué zona aparece el dolor de manera más habitual. Si aparece como por acá o aparece como en los costados, aparece atrás, ¿bien? Así cada uno mientras lo va identificando, después cuando vamos viendo los conflictos emocionales, se puede ir asociando y puede como ir descubriendo de mejor manera cuál es ese conflicto emocional. ¿Bien? Entonces, para empezar a decodificar el dolor de cabeza, primero vamos a tener en cuenta la simbología, porque ya habíamos dicho en los talleres anteriores que para nuestro cerebro todo lo que es real, simbólico o imaginario es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de dolor de cabeza, estamos hablando de que es una parte del cuerpo, que es la parte
superior, o la parte más superior que está en nuestro cuerpo humano, y por ende es la parte que más cercana al sol está. ¿Bien? Ustedes fíjense en que los pies es la parte del cuerpo que más cercana a la tierra está y más lejana del sol está. ¿Sí? Entonces, nuestra cabeza generalmente está muy cerca del sol, o es lo próximo al sol, arriba, al aire. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de sol, tenemos que empezar a ver todo lo que cada uno en su universo lingüístico, tiene entendido como sol. ¿Quién es sol? ¿A quién representamos con el sol? ¿Qué significa para nosotros el sol? Bien, y ahí ustedes fíjense en que lo que empieza a aparecer es, por ejemplo, papá, porque el sol, cuando hablamos de sol, tierra, sol, luna, estamos diciendo masculino, femenino. ¿Me siguen? Entonces, cuando yo hablo de el sol, o hablo la tierra, estoy diciendo que el sol es masculino. Y es como el centro del universo, es la parte creadora o la parte fertilizante, la que fecunda a la tierra. Entonces, estamos diciendo de que estamos hablando o de papá, o de algún masculino importante para nosotras, o alguien, o una mujer con una figura masculina muy fuerte, ¿sí? O alguna autoridad que tenga esta connotación de ser como masculino importante, centro del universo. ¿Bien? Entonces ahí que ustedes váyanse preguntando quién es el centro del universo para ustedes. Entonces, como estamos hablando también de centro del universo, estamos hablando también que el dolor de cabeza habla también acerca de nosotros mismos, ¿sí? Porque nosotros mismos en nuestra concepción, o en nuestra manera de pensar, nosotros somos nuestro propio centro de nuestro universo. ¿Sí? Todas las cosas que nos suceden en nuestro entorno, nosotros las vamos concibiendo porque yo estoy en el medio y todo lo demás gira alrededor mío. ¿Sí? Entonces, el dolor de cabeza, en este caso el sol, que estábamos hablando del sol, o la cabeza es, yo soy la cabeza de esta vida, o quién es la cabeza de mi vida, quién está ahí arriba, quién es el sol, quién es el que me da vida, quién es esa persona o esa situación y que me ilumina o me encandila o me eclipsa, ¿sí? O me seca. ¿Sí? También podemos hablar de situaciones que son como secantes. Bien. Y que bueno, una vez que nosotros también estamos identificando los conflictos emocionales, es muy importante también salir de ese aislamiento. ¿Qué quiere decir esto de salir del aislamiento? De poder contar, de poder expresar de manera verbal en voz alta qué es lo que yo siento cuando tengo un dolor de cabeza o cuando empiezo a descubrir qué es lo que programa mi dolor de cabeza. ¿Bien? Entonces, estamos con la simbología a tener en cuenta entonces. ¿Bien? Vamos a seguir. Entonces, vamos a empezar. Para poder comprender estos conflictos emocionales que desencadenan el dolor de cabeza, lo que tengo que empezar a pensarme es, o empezar a prestar atención, es cuáles son los pensamientos recurrentes que tengo, ¿sí? Empezar a darme cuenta que la persona que tiene dolor de cabeza de manera habitual tiene preocupaciones mentales de manera habitual. ¿Sí? Entonces acá la pregunta sería, para que podamos identificar, es ¿cómo es que se preocupan? ¿De qué se preocupan? ¿Qué piensan de ustedes cuando están inmersos en esta preocupación? Bien. Entonces la persona piensa demasiado, y acá es donde lo quiero enganchar con el otro tema que habían puesto en el tema de, cuando habían participado en el sorteo, que una de las cosas que querían decodificar era en el pensar demasiado las cosas. Bien. Entonces, ustedes fíjense en que acá lo que empezamos es a tener pensamientos obsesivos, recurrentes, que lo único que hago es pensar, y cuando tengo algo resuelto de manera mental, lo vuelvo a repensar,
Entonces se hace como un círculo vicioso, un círculo mental. En este proceso mental hay mucho aire, o sea, que quiere decir que los pensamientos van y vienen, que es volátil. Entonces como que empiezo como a pendular, a macarme, o a volar con un pensamiento, otro, y si esos pensamientos son de estrés, entonces voy como de un estrés a otro, de una preocupación a otra, de una imaginación catastrófica a otra. ¿Sí? En el caso del pensar demasiado, lo que yo me preguntaría es, ¿para qué voy a pensar demasiado? ¿O, o qué, o cómo es que yo me mantengo a salvo pensando demasiado? Entonces una de mis interpretaciones es que las personas que piensan demasiado tienen miedo a accionar, ¿sí? Tienen miedo a equivocarse. La persona piensa demasiado porque el accionar tiene que ser perfecto. Y como la perfección no existe, entonces nunca dejan de pensar, nunca salen de ese sistema de pienso, que te pienso, rediseño, eh, vuelvo a pensar y a recontrapensar de cómo hacerlo. ¿Cuál es el sentido de esto? No accionar. Entonces me pierdo en el pensamiento para no accionar, no equivocarme, y si no acciono y no me equivoco, no sufro. ¿Sí? Entonces podríamos decir que el sentido de supervivencia en pensar demasiado es no equivocarme. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Eh, Generalmente nosotros, como el pensamiento es tan real, porque cuando nosotros estamos pensando algo, nos emocionamos con ese pensar, eh, cuando nosotros, perdón, me perdí, cuando nosotros pensamos es muy real, ¿sí? Entonces muchas veces nosotros pensamos que al pensar estamos solucionando las cosas, o es suficiente para solucionarlas. Y resulta que para que yo pueda solucionar algo necesito conversar. ¿Sí? Lo que vemos en coaching ontológico es que si yo quiero coordinar con alguien, si yo quiero avanzar, lo que necesito es abrir un diálogo con alguien, conversar como primera acción, ¿sí? Entonces me quedo en el pensamiento, me quedo suponiendo lo que la otra persona va a decir, entonces yo le diría, y si la otra persona me dice, entonces como que me armo una maraña y no puedo salir a la acción. Bien, es todo abstracto, todo es como cósmico, ¿sí? Nada tiene forma, nada es concreto y no puedo bajar. Bien, entonces eh, mi reflexión es estar atento o estar más atenta cuando creo que puedo solucionar las cosas solamente con el pensamiento. ¿Sí? Porque no estamos solos, no vivimos solos. Si bien somos autónomos, pero vivimos en una red y la red se alimenta de nuestra comunicación. Otros conflictos acerca del dolor de cabeza es ir a revisar la relación con papá, ¿sí? Pero no con la persona mi papá, sino con mi interpretación acerca de mi papá. ¿Sí? Que mi papá puede haber sido la persona que fue o que es, y está todo bien con eso. El tema es ir a revisar qué es lo que yo pienso de él, o qué es lo que yo pensaba de él, ¿sí? Que quizás eso todavía no está saneado, no está sano, todavía quizás yo le sigo pidiendo cosas a mi papá, le estoy reclamando cosas, no le perdono otras. Entonces, si yo tengo un conflicto no resuelto con la imagen, la interpretación de mi papá, vuelvo a decir, no con la persona en sí, sino con lo que yo creo de la persona, si tengo como todavía piedras que voy trayendo, que voy cargando y que no me he tomado el trabajo de sacarle la mochila, revisarla y preguntarme si me sigue sirviendo o no, puede aparecer el dolor de cabeza, porque en la gestación mamá es la que se encarga como del trabajo corporal, ¿sí? Mamá es la que se encarga de que yo pueda gestarme y crecer dentro de su panza,
y papá de alguna u otra manera me va gestando de manera intelectual, ¿sí? Mientras mi mamá me gesta de manera corporal, mi papá me gesta de manera intelectual, porque papá es el que empieza a pensar y cómo voy a hacer, y cómo va a ser este bebé, y cómo voy a hacer para que tenga vida, ¿me siguen? Mamá me garantiza la vida de manera biológica y papá me garantiza la vida de manera intelectual. Por eso es que la intelectualidad del pensamiento es masculino y, y queda como la invitación esto a reflexionar cómo es la relación con mi papá interno, pues, diríamos así. Te puedo hacer una Sí, pregunta? ¿Puedes dar un poquito más de información que me parece importante acerca de esta diferencia entre mi papá o mi mamá y la función madre o la función padre? Porque es como que, para que no se confunda esta idea. ¿Cómo? no la tengo clara. No sé si vos la tenés clara Porque y la querés contar. yo te digo qué es lo que yo escucho para que no se confunda acá, que es un poco esto de que no es mi papá o mi mamá, o sea, Claro. no es mi papá en sí, sino es mi idea acerca de la figura masculina, Claro. y de la función padre, o sea, de lo que un padre puede ser, de lo que un padre debe ser, de lo que yo creo acerca de lo que es esa figura, Claro. ¿no es cierto? Sí. Que como siempre decimos, es muy diferente a mi padre. Claro, O sea, la persona en sí. la persona, de hecho, ¿viste cuántas veces vamos a atender personas que son hermanos o hermanas y uno piensa una cosa del padre y el otro del mismo padre piensa totalmente lo opuesto? Claro. Entonces no es la persona, sino es mi cúmulo de ideas acerca de eso y de lo que eso debe ser, ¿no es cierto? Sí, sí. O sea, y de lo que es una dinámica masculina y de lo que es una dinámica femenina. O sea, Ok, entonces vos lo que estás diciendo es que vos le llamás función padre a la idea que yo tengo de ser padre, o de lo que un padre debería ser. de la figura de la figura de un padre. De la figura de un padre. Claro. Es la idea, eso que queda claro. No estamos hablando acerca de la persona, sino de la idea de la persona. De la idea, de la función y de la persona. Y de la persona. Ok, clarísimo. Gracias. Entonces, ¿por qué es la invitación a reflexionar acerca de la relación con papá? Porque, como les decía, papá tiene que ver con la intelectualidad, y yo en las decodificaciones, en mi experiencia, me encontré con personas diciendo o pudiendo expresar que no se sentían suficientemente inteligentes frente a la función padre, frente a la figura del padre, porque en su interpretación lo que juzgaban, lo que creían era: mi papá espera que yo sea más inteligente, por ejemplo, ¿sí? O mi papá quiere que yo continúe con el negocio, pero yo no me quiero dedicar al negocio familiar, quiero dedicarme a otra cosa. Entonces, como quiero otra cosa diferente a mi papá, creo que soy tonto, que no soy valioso para mi familia, y menos para mi papá, ¿sí? No sé si coinciden acá conmigo, pero muchas veces sentimos que es papá el que nos mira o el que nos juzga con mayor rigor, podríamos decirle, que mamá. Como que mamá nos perdona como todo, y papá es el que nos pone el límite, el que nos va diciendo por dónde sí, por dónde no. Entonces también estoy muy pendiente de que mis comportamientos y mis resultados estén acorde a la mirada de papá. No sé ¿qué piensan ustedes de eso? Entonces, empiezo cuando yo estoy como pensando, viendo ahora acerca de los resultados, trayendo esto que yo lo que quiero es que mis resultados sean acordes y sean agradables hacia los demás, y no funciona, y no me sale, estoy todo el tiempo en una desvalorización, ¿sí? Estoy pensando que soy tonto, que soy tonta, que no valgo, que no sé si este informe me va a salir, no sé si el proyecto que voy a presentar va a ser bueno. Quizás se tenga que presentar en algún concurso y están pensando que no. Sí, Hay una pregunta. A ver. ¿Cómo reflexiono mi relación con papá si no tuve?
Qué linda pregunta. Una linda pregunta, Es sí. muy linda pregunta porque nosotros lo que hacemos es como, viste que Dan, que yo te estamos diciendo, de que es acerca de la idea de mi papá, ¿sí? Que no es de tu papá. O sea, no estamos hablando de la persona, del cuerpo de tu papá, estamos hablando de tu idea de esa persona. Y es re lindo esto porque cuando, al menos para mí, mi interpretación, cuando yo digo que no tengo papá, estoy desvalorizando parte de mi existencia. Estoy desvalorizando la mitad de mi vida. Porque si estoy en este planeta, si tengo vida, si tengo un cuerpo, es porque tuve una mamá y tuve un papá. Ahora, que ese papá no haya estado a mi forma, a mi modo, a mis tiempos, no significa que no haya existido. Yo lo que quería agregar es que nosotros no compartiríamos esto de que no tuviste papá, sino no solamente consideraríamos nosotros que no solamente sí tuviste papá, sino que seguís teniendo papá. Claro. Porque papá, digamos, papá, ese ser que nos dio la vida de forma extraordinaria, haya sido como haya sido después, estuvo y está. Y, claro, de alguna manera. Está en tu biología. Está en nuestra propia biología, ¿no? Y como dice Ángeles, si yo pienso que como que no tuve, ya estoy generando una figura acerca de mi padre. Claro, primero porque me estoy generando un estrés, porque de un lado, o sea, realmente, biológicamente, sí tuve papá, sí tengo papá, ¿sí? Pero por otro lado, de manera mental estoy diciendo que no lo tengo, ¿sí? Entonces mi cerebro tiene dos informaciones. Una que dice que estuvo biológicamente porque está mi vida, pero por el otro lado, lo que yo estoy diciéndole a mi cerebro o el dato que yo le estoy pasando es que mi papá es ausente. Entonces mi cerebro graba como una fórmula donde dice hombre ausente, ¿sí? Intelectualidad ausente, inteligencia ausente, ¿sí? Papá, hombre, pareja, inteligencia, pensamiento ausente, ¿sí? Porque después nuestro cerebro lo que hace en este modo operandum que tiene de asociar todo con todo lo que represente papá va a ser igual a ausente. Pero porque se lo estoy diciendo yo misma le estoy cargando ese dato. Entonces eso hay que reflexionarlo. O sea, no es como, ¿qué pasa en tu vida que tu papá está ausente? No, yo la pregunta que diría es, ¿qué te pasa a vos que crees y sostenés que tu papá es ausente? ¿No? Sí. No. Y bajo la idea de que no tuve. ¿No? Y bajo la idea de que no tuve. Tenemos un maestro con Ángeles que dice, si alguien dice que no tuvo papá, hay que hacer un experimento urgente, hay que avisar a todos los científicos de este planeta que hay una persona que vino de otra forma a este mundo. Y que tiene que contar cómo Claro, fue. sí. Por supuesto es un chiste de este maestro nuestro, pero para tomar conciencia que todos tenemos un papá y una mamá. Y que nosotros acá hacemos una diferencia, porque diferenciamos vínculo de la relación. ¿Sí? Quizás la relación no estuvo, o quizás la relación cuando papá ya no está en este planeta, ya no está, pero el vínculo va a estar siempre. Siempre que yo exista, voy a tener un vínculo con mi papá. La relación quizás se corte, se modifique o nunca haya existido. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Entonces papá, sí. Bien. Entonces, seguimos con los otros. Gracias, Astrid. Seguimos con los otros conflictos. Entonces, otra manera de pensar y otra manera de sentir que tengo que provoca el dolor de cabeza es que estoy todo el tiempo en una desvalorización mental, ¿sí? Estoy todo el tiempo diciendo que no voy a poder, que no voy a poder solucionarlo, que no voy a poder lograrlo, que no me va a salir bien, que no me va a salir perfecto, ¿bien? Entonces, como no me va a salir perfecto, ¿cuál es la mejor solución? No hacerlo.
y quedarme, como ya habíamos visto, dando vueltas en el pensamiento. ¿Bien? Otro conflicto emocional es, por ejemplo, cuando el dolor de cabeza es como más que nada frontal, de los ojos, o de la parte de adelante de la cara, ¿sí? El conflicto emocional muchas veces tiene que ver con haberme visto en una situación donde tuve que poner la cara, ¿sí? Donde le tuve que contar algo a mi familia, por ejemplo, y mi familia frente a lo que les acabo de contar no me valoró. Al contrario, yo sentí que me criticaron o me desvalorizaron o sentí que no me aprobaron. Entonces me queda esta sensación de que si yo doy la cara, la voy a pasar mal y voy a sufrir. ¿Sí? O directamente no me animo a dar la cara porque me imagino que si la doy, que si cuento, que si voy al frente, que si voy a, si voy a hacer esto que quiero hacer, me puede ir mal. ¿Bien? Habíamos visto también, como estamos viendo el tema de la desvalorización, lo que decimos es que cuando estamos en esta desvalorización tengo la opinión de mí misma, de mí mismo, de que no soy suficiente, ¿sí? Y para el dolor de cabeza, lo que tenemos que ir a revisar es cuando ustedes se sienten que no son suficientes, como por ejemplo en lo superior, en lo que para ustedes sea superior, como por ejemplo la religión, los valores más superiores como la libertad, el amor, ¿dónde sienten ustedes que no son suficientes a nivel top? A nivel, ese lugar donde para ustedes es muy importante, muy valioso, muy sagrado, ¿no? Por ejemplo, una persona puede decir, no soy suficiente en relación con lo que más amo, que es estudiar, porque toda mi vida está dedicada a la investigación, por ejemplo. Entonces, cuando yo pienso que no puedo estar a la altura de tal persona o tal circunstancia, entonces me desvalorizo a nivel superior. Otra desvalorización puede ser no soy suficiente en el trabajo, no soy suficiente haciendo la tarea que me han asignado o haciendo lo que yo elegí hacer. Siento que siempre me falta, que no puedo llegar, que no tengo los resultados deseados, ¿sí? Por ejemplo, puede ser que la persona sienta que no es suficiente con la familia, ¿sí? No soy suficientemente hija, no soy suficientemente mamá, no soy suficientemente papá, hombre, hermana o hermana, ¿sí? Sobre todo hija, hijo, porque estamos hablando que hay como una relación con lo superior, ¿bien? Al no lograr el reconocimiento de mi padre, puedo tener un programa de estos. Un programa de estos, tal cual. Tenemos un caso con Dani, que estuvimos decodificando, que es de un hombre que tenía cáncer de cerebro. Sí. Citoma. Sí. Astrocitoma. Y uno de los conflictos más fuertes de esta persona es que toda la vida, porque esta persona tiene 50 y pico de años, toda la vida lo que más quiso es agradar a su papá. O sea, lo que más quería era que su papá lo reconozca, le diga que lo quería y que valoraba lo que él hacía. Y totalmente lo contrario, recibía reproches, críticas, maltratos, golpes, ¿sí? Entonces él pasó toda su vida tratando de ser un mejor hijo, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que habíamos visto las dos curvitas? Entonces todo el tiempo él en estrés, queriendo agradar a su papá y no pudiendo lograrlo, ¿no? Y cuando se finalizó el conflicto, que fue porque después él de querer agradarle todo el tiempo, también le tenía miedo a su papá, porque su papá, como lo dice la palabra del cáncer de cerebro, astrocitoma, su padre era su astro rey. Entonces él tenía esta contradicción de querer agradarle lo más que pudiera a su papá, pero también le tenía miedo. Entonces cuando su papá falleció, él se relajó, hizo como, por fin, y ahí aparece el síntoma. Por eso es que el dolor de cabeza va a aparecer cuando ustedes se relajen de pensar en todo esto. Bien, el dolor de cabeza aparece después de la relajación. Entonces, ahí, siguiendo también contando un poquito acerca de los conflictos emocionales que tienen que ver con el dolor de cabeza, otro conflicto emocional tiene que ver con el no poder disfrutar de manera sexual.
que tiene que ver el dolor de cabeza con la sexualidad. ¿Sí? Es que... De ahí viene esa historia de, no, hoy me duele Me la duele la cabeza. cabeza. Hoy no, porque me duele la cabeza. Tiene que ver con que lo que se produce, lo que yo empiezo a tener son conflictos emocionales que tienen que ver con la sexualidad, que no los puedo resolver y me dan vuelta en la cabeza. Y haga lo que haga, no le puedo encontrar solución. Entonces termino en un dolor de cabeza fulminante, que muchas en las literaturas a veces lo llaman como un orgasmo encefálico, porque termino de la misma manera, tendida en la cama, agotada, y con muchas ganas de dormir. ¿Bien? Entonces también tiene que ver con esas personas que están como en una especie de desconexión con el cuerpo. ¿Sí? Son muy pensantes, muy mentales y no hay conexión con el cuerpo. Bien. Entonces también estamos viendo que pueden haber conflictos con el futuro, que es cuando el dolor de cabeza está en la parte de adelante de la cabeza, y conflictos con el pasado cuando el dolor de cabeza viene de acá atrás de la nuca. ¿Sí? Y también tenemos conflictos con el tiempo cuando tenemos dolor de cabeza en este hueso que se llama temporal. ¿Sí? ¿Por qué se llama temporal este hueso? Porque tiene que ver con el oído, tiene que ver con el manejo del tiempo, o mi idea de lo que es el tiempo, ¿no? Porque las horas son las mismas para todo el mundo, pero para algunos es rápido, para algunos es lento, para otros es lo que es, digamos, es mi idea del tiempo. Entonces, cuando aparece el dolor de cabeza en esta zona, si aparece en el lado izquierdo, lo que los invita a reflexionar es si se sienten desprotegidos, desamparados, con falta de amor. Y si aparece este dolor del lado derecho, es si yo tengo que estar en combate, a la defensiva, peleando, pensando que me van a atacar. ¿Bien? O, como está acá arriba del oído, lo que tengo que empezar a pensar es qué es lo que no quiero escuchar, qué es lo que no quiero decir, ¿sí? A quién quiero evitar, qué es lo que escuché y me da vuelta en la cabeza y no puedo parar de pensar en eso. ¿Bien? Ese es un pequeño resumen de lo que tiene que ver con las emociones, la manera de pensar y sentir acerca de los dolores de cabeza. Ale dice, 2 días estuve con el dolor ese asociado al tiempo. Como ustedes fíjense acá, que las últimas 3 palabras de esta placa es futuro, pasado y tiempo, ¿no? ¿Qué cosas? Porque de esas 3, ninguna podemos controlar. Y el dolor de cabeza aparece porque yo estoy todo el tiempo pensando cómo voy a hacer para controlarlas. Entonces, creo que lo que sí podemos controlar, o lo que sí podemos cambiar, o la invitación a las reflexiones, que lo único que puedo cambiar es mi manera de pensar, mi manera de sentir con respecto a eso. Entonces, cuando estoy maquinando todo el tiempo y aparece el relax, cuando yo descanso y hago, wow, qué alivio, por fin dejé de pensar, o por fin me salió bien, o por fin me aprobaron, o por fin algo está ok, o sea, que nuestro cerebro lo interpreta como relax, ahí fíjense que aparece el dolor, y junto con el dolor aparece más desvalorización, porque yo empiezo como a maquillarme con el dolor, porque digo, uy, ahora me duele la cabeza, no voy a poder terminar de hacer mi trabajo, me duele la cabeza, no voy a poder hacer otra cosa, me duele la cabeza, me impide hacer tal otra. Entonces, sobre el dolor aparece una desvalorización personal con el dolor, porque no comprendo qué quiere decir el dolor, porque no comprendo de dónde viene el dolor, ¿sí? O cómo es que programé el dolor. Entonces aparecen estas 2 cosas, además del dolor. Yo lo que las invito es que no trabajemos sobre el dolor, sino que trabajemos sobre esas 2 cosas, la desvalorización y la incomprensión acerca del dolor. ¿Sí? Porque el dolor está, o sea, el dolor ya está, ya apareció. Lo que voy a hacer es tomar el medicamento que me recetó el médico. O sea, sobre eso hay como una solución, un alivio.
Pero si yo sigo sosteniendo la desvalorización personal, la idea de que soy tonto, tonta, que soy insuficiente, que no puedo, y la incomprensión sobre mi naturaleza, la incomprensión sobre mi funcionamiento humano, voy a seguir programando dolores de cabeza futuro. O sea, no voy a salir más, se hace como un círculo vicioso. Entonces, esos dos puntitos para trabajar. Y con esto como que quiero ya cerrar mi parte, que es que la propuesta de curar o de sanar, como ustedes lo quieran decir, o evolucionar, es tocar con amor lo que antes fue tocado con miedo, con incomprensión, a veces hasta con rechazo, porque el dolor a veces lo vivimos con mucho miedo porque no sabemos de dónde viene o si se va a ir. A veces al dolor lo vivimos con odio, con rechazo, es como que algo que queremos rechazar completamente de nuestro cuerpo. Y la propuesta es esto, es darnos ese tiempo, escucharlo, tratarlo con amor, tratarnos con amor, con ternura, darnos esos espacios que necesitamos para la recuperación. Entonces poder trabajar no solamente físicamente, sino también emocional y lingüísticamente, como lo vemos con coaching ontológico. Así que hasta aquí, ¿cómo vamos? Acá dice Galaxy J2 Prime. Fabi. Fabi, ¿cómo dejas de pensar? Dice. Bien, qué buena pregunta. Porque yo creo que nunca vamos a poder dejar de pensar, es a lo que se dedica nuestro cerebro. Así como nuestro riñón se dedica a procesar líquidos, y no sé si alguna vez va a dejar de procesar líquidos, nuestro cerebro se dedica a pensar. Para mí la pregunta sería como, ¿qué clases de pensamiento estás teniendo? ¿Qué calidad de pensamiento estás teniendo? ¿Y qué otros pensamientos que te convengan puedes empezar a tener? En vez de no pensar, porque es como, prácticamente es como todo un trabajo de meditación profunda budista, tibetana, llegar a ese estado de no pensamiento, ¿no? Pero sí podemos elegir, empezar a aprender a elegir qué pensamos. ¿Qué ¿no? pensar? Porque si yo pienso que tengo un problema y que es gravísimo y que solamente lo voy a resolver con mi inteligencia, voy a estar todo el tiempo pensando en esas cosas. O que no soy lo suficientemente inteligente para resolverlo. Claro. Chao. Chao. Entonces, si voy a estar enfocado en eso. Claro. Entonces la propuesta sería, si tengo un problema, empezar a darme cuenta de que sí lo puedo solucionar y que si yo no cuento con la inteligencia o la sabiduría para yo poder solucionarlo por mis propios medios, no hay ningún problema, que no estoy solo. Y que si no puedo acceder a la facilitación de un coach, a la ayuda de otra persona, puedo aprender lo que sea necesario. Totalmente. Total, ¿no? Entonces, no es dejar de pensar en la solución, sino elegir esos pensamientos más livianos y que me den más posibilitantes. Sí. ¿Estamos hasta acá? Estamos hasta acá. Bueno, me gustaría, si alguien quiere hacer alguna pregunta más, hasta acá, de lo que planteó Ángeles. O una reflexión de qué es lo que le pareció hasta acá, si se dio cuenta de algo. Si alguien quiere comentar algo, le damos el espacio, abre el micrófono. Yo quiero. Sí, Pau. Acá puso jajaja mal, puso acá. Es que ella puso como para dejar de pensar y dije como, sí, mal, posta, o sea, es muy difícil hacer eso. Yo trabajé con Ángeles la migraña y la verdad que me di cuenta de un montón de cosas y yo llegué al punto de tomar, no sé, creo que eran como 7 pastillas por día, porque una era para el dolor de cabeza, otra era un miedo relajante, el otro no sé qué, no sé qué, no sé qué, y era una barbaridad de pastillas. No las comparto, obviamente yo creo mucho en esto y sabía que mi cuerpo me estaba diciendo algo que no podía resolverlo de otra forma
y después de, bueno, de la vida de codificación con ángeles, entendí mucho, y mis dolores de cabeza pasaron de ser de todos los días o día de por medio a tener, no sé, una vez a la semana o cada 2 semanas, y fue genial. Muchas gracias, Pau, por compartir. No, no. Gracias. Pau, ¿y te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Y vos te pudiste cambiar un pensamiento por otro? ¿O de qué te diste cuenta? ¿O qué Es, pensás vos que lo, hiciste? lo mío era mucho con el tema de la intelectualidad y de creerme si era o no capaz de hacerlo. Estaba muy relacionado al tema del estudio y todo eso, y la verdad es que sí, o sea, una vez que lo entendí, dije como, no es necesario verlo de esa forma ni pensarlo así, y dejé de tener dolores así como muy mágicamente. Sí salí ese día con la cabeza que me explotaba, pero dije como, bueno, ojalá sea la última vez, y sí, la verdad es que migraña, de lo que es en sí la migraña, de tener que descomponerte y vomitar y no tolerar la luz y esas cosas, nunca más la volvió a pasar. Wow, Wow. buenísimo, Sí, increíble. increíble. Buen trabajo, felicidades. Gracias, gracias. ¿Alguien más que quiera compartir alguna cosa? Ah, Hola, bueno, buenas tardes. ¿Puedo hablar? Hola. Sí. sí, claro. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Me encanta el taller está fabuloso. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, les quiero decir que yo tuve todo ese tipo de jaqueca y en ese orden. Así, no me faltó ninguna. Y está bueno entender por qué en cada sitio, en cada lugar, tiene una, tiene una razón de ser. Bueno, últimamente mis jaquecas son en la parte de atrás, en la nuca. Esas son las últimas jaquecas que estoy teniendo. Me quedó una duda con respecto al tema del papá. Si bien yo lo amo a mi papá, lo quiero mucho, si bien mi relación no es él es muy difícil de tratar, digamos, creo que debe ser lo que yo estoy pensando, ¿no es cierto? Es mi manera de juzgar, digamos, que es muy mala, pero eso afecta mucho, digamos, si uno crea un pensamiento, digamos, diferente a lo que está pensando de su papá, ¿no es cierto? O sea, uno lo juzga diferente, uno crea una imagen diferente, eh, puede cambiar eso, digamos, o sea, mi pensamiento puede cambiar con respecto a él y así cambiar también mi salud, digamos, mi dolor de cabeza y todo eso, ¿o no? No sé si se entiende la pregunta. A ver, yo lo que entiendo entonces que tu pregunta es que si vos cambias tu manera de pensar y ver el mundo, en este caso tu papá, si cambiaría tu salud. Sí, Sí, entonces sí, la respuesta es sí, porque nosotros nuestra investigación con Dani cada vez más vamos reafirmando que todo lo que hacemos de manera de comportamientos y todo lo que le pasa a nuestro cuerpo tiene que ver con nuestra manera de pensar y sentir. Entonces, si ok. yo cambio mi observador, estoy cambiando también mi realidad, o la estoy propiciando para que sea de manera diferente. Eso es genial saberlo, es buenísimo. Yo, por lo tanto, yo no tomo remedios de ningún tipo, ¿no? Si me duele la cabeza, lo que me duela, me acuesto, me pongo un pañito fría y trato de no pensar. Pero la verdad que lo que me decís es increíble y bueno, lo vamos a trabajar. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias a vos, Silvia. ¿Alguien más que quiera compartir? Aquí una pregunta. Buenas tardes, yo tengo mucho dolor de cabeza, en especial asociada a los ojos en el globo ocular. Me hice medir la presión y no tengo nada. Yo mi pregunta o llamada a la reflexión sería si hay miedo con lo que va a venir, ¿no? Porque tengo miedo con el futuro, con lo que veo, un miedo frontal, algo que se me acerca, o que estoy próximo yo a acercarme y me da miedo, me da mucha impotencia acerca de lo que estoy viendo. El Y es futuro. el futuro, exactamente. Bueno.
Bueno, ¿estamos hasta acá? Estamos hasta acá. Avanzamos un poquito más. Avanzamos. A ver, avanzamos un poquito más. A ver, quiero ver quién me dice ok para que sigamos así. Ok, ok. Una reacción, algo, díganme algo. Quiero ver gente viva, quiero ver gente que me mire. Buenísimo. Gracias, gracias por hacerme sentir vivo con ustedes por Zoom. ¿Cómo hago para dejar de compartir la pantalla? Arriba tenés una que es View Option, el Stop Screen, un botoncito rojo. En español. Acá, ahí tenés esto. Dejar de compartir. Ahí está. Qué gesto, gracias. Continuamos en aprendizaje. Continuamos en aprendizaje. Bueno, yo quería, en relación a este taller de Ángeles, fantástico, yo quería compartirles algunas investigaciones que fuimos haciendo en relación con el coaching de este síntoma. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Perfecto. Entonces, el primer tema, lo primero que aprendemos en coaching es un tema que llamamos aprender a aprender. Acá hay mucha gente que ha hecho coaching y va a poder relacionar como rápidamente este tema de los dolores de cabeza y las desvalorizaciones intelectuales con el aprender a aprender, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos como toda una cultura acerca de eso que llamamos inteligencia y aprendizaje, ¿sí? Tenemos una cultura que viene de 300 años o más, pero básicamente de 300 años, en la cual se ha hecho como un ¿cómo se dice? Endioseamiento. Se ha endiosado, ¿no?, a esa función intelectual de los seres humanos y se ha desvalorizado a otro tipo de competencias humanas, ¿sí? Y obviamente nos ha traído grandes beneficios darle a la intelectualidad un gran valor, ¿no? Ahora, si nos empezamos a revisar un poco, ¿no?, los seres humanos no somos solamente nuestra intelectualidad, somos mucho más que nuestra intelectualidad. Pero si se fijan, nuestra educación tradicional es como que hoy en día en los últimos años vienen como muy de a poquito mejorando, pero toda nuestra educación se basa en tener que ser inteligentes, ¿sí? No importa si me duele o no me duele la cabeza, ¿no? Que yo llegue a un dolor de cabeza es porque ya tengo estas ideas como en el extremo, ¿no? Pero yo puedo tener todas estas ideas sin llegar a un dolor de cabeza, ¿sí? Pero tengo las ideas que me limitan, ¿no? ¿Cuáles son estas ideas? La primera idea que tenemos es que el aprendizaje es como, cuando hablamos de aprender, estamos hablando de adquirir información, ¿sí? Si yo le pregunto a alguien qué es aprender, lo que automáticamente me dice es adquirir conocimiento, adquirir información, ¿sí? Eso genera la idea de que si yo tomo información, ¿no?, voy a ser más inteligente, ¿sí? Ahora, tengo infinidad de casos de coaching. Imagínense que en 10 años de coaching, la cantidad de gente que he atendido, que entiende las cosas perfectamente, pero cuando vos le pedís que las vaya a hacer, no las hace. Cuando vos le decís que tiene que hacer algo, lo entiende, pero no lo puede hacer. Cuando vos le decís, bueno, entendés lo que le tenés que decir a tal persona, sí, pero cuando lo va a hacer, emocionalmente y corporalmente no lo puede hacer. Entonces, hoy en día, podríamos decir que la intelectualidad ya no necesita ser la reina de este mundo, porque hoy en día lo que necesitamos no solamente es una competencia intelectual, sino que también necesitamos competencias emocionales y corporales. De hecho, hay miles de estudios que hablan de inteligencia de todo tipo. O sea, no me voy a poner a hablar de los tipos de inteligencia ahora, pero hoy en día se busca educar a los niños en 8 tipos de inteligencias diferentes. Entonces, lo primero que tenemos que reflexionar es que aprender no es adquirir información. Esa es la primera idea que necesitamos tener.
Aprender en coaching decimos que es cambiar un comportamiento. O sea, yo necesito cambiar un comportamiento para decir que pude aprender algo. Porque yo puedo tener información de, no sé, el otro día hablaba con un estudiante y le decía, vos podés leer el manual, pero 100 páginas de cómo ser el mejor ciclista, sí, pero te subís a la bicicleta y no sabes hacer nada, te caes. Exacto. O sea, te lees el manual del mejor nadador del mundo, ¿sí? Pero te tirás a la pileta y te ahogás. Entonces, con todo en la vida pasa lo mismo, ¿sí? Yo puedo tener la mejor información de cómo tiene que ser el mejor padre del mundo, pero de ahí a que yo sepa ser ese padre, hay una distancia enorme, ¿no? Entonces, no es la comprensión en sí, ni la idea de la intelectualidad como la información, lo que nos va a dar gran valor, sino que hay otras cosas a tener en cuenta para hablar de mis competencias, ¿sí? Eso que llamamos inteligencia, de hecho, en el colegio, se relaciona fuertemente con la rapidez, ¿no? Como que alguien resuelve un problema de matemática, que es como la reina de la inteligencia, lo resuelve rápido, y es como que uno dice, ah, mira qué inteligente este chico. No, no es más o menos inteligente que otros. La diferencia es una cuestión de velocidad. Pero si yo me pongo a aprender a hacer los problemas de matemáticas, por ejemplo, puedo resolverlos igual de rápido que en el otro. Nada más que necesito quizás tiempo de aprendizaje. Entonces, lo que no sabemos hacer es cómo aprender de forma integral, no solamente cómo incorporar información. ¿Y hasta acá voy bien? ¿Estamos bien hasta acá? ¿No estoy diciendo locura o más o menos bien? Ahí me hace pulgar. Perfecto. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Vamos, perfecto. En Facebook todos. Tenés que hacer escape. Ah, ok. Tenés que salir de la pantalla. Tenés que cerrar la vista de presentación. Ah, eso es. Gracias. Y ahí está. Y acá viene un tema súper importante que lo voy a plantear con el propio ejemplo que está, con lo que está haciendo Ángeles ahora, ¿no? Porque, por ejemplo, ella en este momento dejó la pantalla negra, ¿no es cierto? ¿No? Entonces uno dice, uy, esta chica No sabe nada. no entiende nada, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con eso, no? Cuando alguien no sabe hacer algo, automáticamente lo que hacemos es desvalorizarlo y automáticamente la etiqueta que le pegamos a esa persona es como, vos este es tonto, no sabe. O sea, no saber algo es igual a ser como tonto, ¿no? Entonces, en coaching hacemos como taxativamente esta diferencia, que es una cosa muy distinta, ser tonto a no saber hacer algo. Y acá radica gran parte de nuestros conflictos y nuestros problemas, porque en el colegio, ¿no? Durante, no sé, que son 17, 30, 20 años de formación que tenemos de educación tradicional, lo que me dicen es que si yo sé, si yo tengo la respuesta correcta, yo sí sé. Y si yo sí sé, soy inteligente, ¿sí? Y no nos vamos a poner a hablar de la cantidad de personas en este mundo que son abanderados de los colegios durante su etapa de estudiantes, pero después en su vida no tienen éxito como parecería que tendrían que tener. O no tienen habilidades como sociales como parecería que su inteligencia habla, ¿no? Entonces, el primer concepto que quiero o la primera distinción que quiero que tengamos de acuerdo todos, a los cuales los quiero invitar, ¿no? Dije todo esto, miren, para decir esto, voy a decir ahora. Es que no saber algo, ¿no? No saber algo no es ningún inconveniente. No saber algo no tiene nada de malo. No saber algo es una bendición porque la puedo aprender si puedo declarar que no sé. En coaching, a la persona que no sabe, le decimos, y en general le decimos a alguien que no sabe algo, ignorante, ¿no? Pero cuando le decimos ignorante a alguien, che, este es un ignorante, lo que estamos diciendo muchas veces es como un insulto, como un agravio, ¿no? Pero es un hecho que no sabe una persona hacer algo. Y cuando yo desvalorizo a alguien porque no sabe hacer algo, es como que estoy poniendo a todos en la situación de que todo el mundo, e inclusive yo, tengo que saber todo.
cuestión que es absolutamente imposible, ¿no? Entonces, el primer aprendizaje que hacemos en coaching, con el que empezamos la formación de coaching, es empezar a aprender a decir que yo no sé algo en paz. Entonces, no saben la cantidad de gente, tengo un caso bien particular, ¿no? De una chica que cuando empezó a aprender coaching y empezó a poder decir que no sabía en paz, se le fueron los dolores de cabeza. ¿Sí? Porque todo su conflicto era tener que ser inteligente. ¿Sí? Tengo que demostrar que soy inteligente. Entonces, cuando se dio cuenta que si ella podía decir que no sabía y que no pasaba nada, y que si decía que no sabía y no le pasaba nada, no había ningún riesgo con eso. Entonces, automáticamente, al aprender eso, desactivó el conflicto del dolor de cabeza. Esto fue hace como un par de años, pero me acuerdo que ella siempre me cuenta que cuando ella aprendió en coaching esto de aprender a aprender y decir que no sabía en paz, desapareció. ¿Sabes de qué estoy hablando? Acá hay algo, en el chat ¿Qué dice pasa? alguien, yo, Ana Laura. Yo. Yo. No hablaba de Ana Laura, pero gracias Ana Laura. Pero sí, uno de los grandes inconvenientes es estar todo el tiempo, imagínense el esfuerzo que es, todo el tiempo enfrente de todas mis relaciones sociales, queriendo demostrar que sé. Cuando eso es un engaño, una mentira, porque no hay forma de que yo sepa todo de nada. O sea, Ángeles como decodificadora no puede saber absolutamente todo de la decodificación. Es imposible, ¿no? Ella sí impensado. Impensado, o sea, yo llevo 12 años de coaching, soy master coach, pero de coaching sé un pedazo, una parte. Claro, los 10 años a lo que te dedicaste. Claro, o sea, pero viste, hay coaches que tienen, no sé, una experiencia brutal y saben 100 veces más que yo. ¿Y está mal? ¿Está mal eso? No. No tiene ninguna inconveniente que yo no sepa. Si yo puedo prometer, por ejemplo, que te lo voy a investigar, claro. o puedo prometer que lo voy a aprender. O sea, que te vas a poner en aprendizaje. Claro, si yo digo, no sé algo y lo puedo aprender, si es que quiero también. Porque claro. acá aparece otra situación. Yo puedo no querer aprender algo. Claro. ¿Y por qué tengo que andar demostrando que sí lo sé? Entonces aparecen como dos cuestiones. Puedo hacer como una conclusión, un resumen, digamos. Entonces decíamos que el dolor de cabeza aparece cuando yo me desvalorizo porque tengo que saber todo, o porque tengo como esa autopresión interna donde yo me ando exigiendo que debería saber todo. Entonces lo que vos nos propones es que cuando yo paro la pelota y digo, no es que tengo que saber todo, porque no existe. Entonces acá lo que puede pasar es que yo me pregunte si lo quiero aprender o si no lo quiero aprender. En principio. Claro. ¿Sí? O sea, ¿realmente esto me importa para aprenderlo? Por ahí habría una pregunta antes que es que yo pueda decir si lo sé o no lo sé. Okay. Porque antes de poder decidir si lo quiero aprender, tengo que darme cuenta de que si lo sé o no lo sé. O sea, reconocer que si lo sé o no lo sé. Muchas veces confundimos, ¿no?, conocer con saber. Con saber. No tenemos que confundir conocer con saber. Porque yo, por ejemplo, puedo conocer de fútbol. De hecho, los hombres, ¿viste?, se juntan ahí, son especialistas, son todos directores técnicos, pero de ahí a saber ser director técnico, ir y hacer que un equipo gane un campeonato, hay años luz. ¿Y lo puedo decir con otra palabra? Entonces, para mí es diferente conocer que tener la experiencia. Yo te lo voy a decir de esta manera, a ver, no sé si me va a salir muy técnico, pero vos ayudame. Una cosa es que yo pueda prometer que voy a tomar este equipo y lo voy a sacar campeón. Claro. Entonces, cuando yo te puedo prometer y cumplir algo, yo sé. Claro, a lo que voy es que si yo te puedo prometer eso es porque anteriormente tuve mínimamente alguna experiencia relacionada a eso.
puede ser que sí, interpreto que sí porque hice un proceso de De aprendizaje. aprendizaje. Pero puedo tener experiencias y seguir sin saber. O sea, Esa no la tenía. o sea ahí nos confundimos, digamos. No sé esa parte. Ahí nos confundimos, porque es como que yo voy y juego un partido de fútbol y pienso que sé, Que dirigir. que ya sé, ya puedo dirigir un equipo de fútbol. A ver, entonces voy a decir que yo puedo confundir. Me puedo confundir hacer un partidito con mis amigos y yo, porque tuve esa experiencia, creo que puedo dirigir Pienso que soy el director que técnico. ya soy director técnico, que ya sé jugar de 8, que ya sé jugar de 9, que ya sé. Okay. O sea, que la experiencia tampoco garantiza que yo sepa. Por ejemplo, que yo maneje un auto, que haya manejado un par de veces un auto por la calle, no quiere decir que yo sepa llevarte en el auto de acá a Buenos Aires. Claro, ok. O sea, yo puedo tener una experiencia, pero no tengo estándares, ciertos estándares para prometerte cumplir algo con determinadas condiciones de satisfacción para vos. Okay. O sea, yo alguna vez cociné una pizza. Sí. Y pienso que por eso ya sé hacer pizza. Sí. No. No. Yo, para poder decir que yo sé algo, tengo que poder cumplir la promesa de hacerlo, ¿no? Acá hay una pregunta de Alejandra, dice, por ejemplo, un idóneo con un recibido En el mismo rubro. en el mismo rubro. No entiendo cómo. Claro, por ejemplo, alguien experto, que no, yo digo master coach, y que venga alguien que esté como recién recibido, y ahí va a haber como una diferencia, digamos. Hay una gran diferencia. Ya, lo llevamos a este mismo punto. Yo me acuerdo cuando yo me recibí de la universidad con diploma de honor y con un promedio superior a 9, pero yo salí de ahí y si vos me pedías que yo hiciera un balance profesional, no sabía. Y me había recibido de la Universidad Católica Argentina con un promedio de más de 9 en la licenciatura en Administración de Empresas. Pero vos me pedías que vaya a una empresa y haga un balance, no podía. O sea, eres el mejor estudiante, pero no sabías. Era el mejor adquiridor de información. O sea, entonces, vos, por ejemplo, cuando te recibiste de la licenciatura, tenías un montón de información. Claro, tenía un montón de información. Pero no podías cumplir ciertas acciones. Claro, no lo sabía. No sabías hacer ciertas acciones. Entonces, en coaching, lo que revierte esta situación de este programa que plantea Ángeles de la desvalorización intelectual es que a lo que yo le daría más valor es a que yo pueda aprender a hacer cosas. O sea, aprender a aprender. Porque si yo no aprendo a aprender, voy a seguir confundiendo aprender con tener información. O tener algunas experiencias de cosas. ¿Sí? Entonces, yo por eso te planteo que la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si yo sé hacer algo o no sé hacer algo. Claro. Entonces, y hacerme cargo de las respuestas. Claro, o sea, porque es fácil jugar a que yo sí sé claro. Cuando tengo información. Hay una pregunta ahí, ¿no? Dice, sucede en casos que alguien sabe mucho, pero que lo que hace mucho tiempo sobre alguien que estudió, pero no lo sabe hacer. Le falta experiencia. Claro, le falta experiencia y le falta aprendizaje. Le falta aprendizaje. Le falta aprendizaje. Entonces, primera pregunta es que yo me pueda reconocer qué cosas sí sé y qué cosas no sé. No sé. ¿No es cierto? Segunda pregunta que me puedo hacer es si lo que no sé lo quiero aprender o no. Claro. Y el tercer punto es que con todo ese proceso yo esté en paz estando en donde esté. No sabiendo, queriendo aprender, no logrando aprender todavía, pero que en cualquier situación que yo no sepa, no me desvalorizo por eso. O sea, no soy menos que otros porque no sepa algo. A ver, entonces, en vez de andar victimizándome, desvalorizándome, porque ando llorando internamente diciendo no sé, no puedo, no valgo, no sirvo, lo primero que hago es preguntarme si sé o no lo sé hacer. Claro. Después, si yo lo quiero aprender. Si lo quiero aprender. O sea, que en vez de estresarme, darme cuenta que me estoy estresando, tomar conciencia y resolver. Claro.
¿no? Y todo ese proceso es un proceso emocional, no intelectual. O sea, todo ese proceso por el cual yo aprendo, tengo un poquitito de información y mucha emocionalidad. Claro. ¿No? Porque a lo que me enfrento es a la cultura tradicional que me dice vos tenés que tener mucha información. Claro. ¿Sí? Y acá nos podríamos como, si seguimos un poquito en el proceso, avanzando, muchas veces no hacemos las cosas, no entramos en este proceso de aprendizaje porque tenemos miedo al error. Como que esto que vos decías al principio. Perdón, de las equivocaciones se aprende. Por supuesto. Precisamente a ese punto quiero ir, ¿no? Que la mayoría de las veces queremos ser perfectos, ¿no? En esta idea intelectual. Y todos necesitamos de todos. Y sí se puede. Por supuesto, María. Va, yo soy de esa idea. Y hace un ratito yo tenía, no sabía manejar lo del micrófono, y ahora me explicó mi hijo, y yo nunca, no tengo dolores de cabeza. Puede ser una vez cada 10 años que tengo un dolor de cabeza. ¿A qué se debe eso? ¿Que lo exteriorizo de otra forma? ¿Me podés explicar? Sí, lo que te quiero contar es que no todos los estreses producen enfermedades. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Que para que exista un dolor de cabeza, tiene que haber un estrés que yo me haya hecho con el no poder, el no saber, y además lo haya vivido en aislamiento. ¿Qué significa? Que haya guardado esa emoción para mí, que no le haya contado a nadie, que lo haya vivido en soledad. ¿Me seguís? Sí, perfectamente. Sí. Entonces, Nada más que quería sacarme esa duda. Claro, no sé cómo es tu caso, pero quizás hay uno de estos procesos que vos no estás haciendo, quizás vos expresás tu emoción, o no te sentís insuficiente ni desvalorizada. ¿Me seguís? Sí, soy de expresar, sí. Soy de alguna forma con alguien, no siempre la misma persona, pero sí lo hablo. Claro, ¿ves? Eso de sí poder hablar con alguien, lo que te pasa ya es un montón. Es una manera de hacernos cargo de lo que nos pasa, de nuestra emoción. Ok. Muchas gracias. Gracias, María. Lo que podemos, a lo que quería ir es que primero necesitamos vivir este reconocernos lo que nos pasa con respecto al saber y al no saber. Y lo segundo que necesitamos hacer es también trabajar este tema de la perfección. Porque muchas veces en la búsqueda, o sea, como que en la idea de que yo tengo que hacer todo bien todo el tiempo, es precisamente la misma idea que me impide aprender las cosas. Entonces me quedo en la tranquilidad de leer un libro, pero nunca hacer nada con eso. De entender las cosas, pero no accionar sobre las cosas. Entonces, si yo pretendo hacer todo perfecto todo el tiempo, no hay forma de que yo inicie un proceso de aprendizaje. O sea, yo necesito poder aceptar el error como parte del proceso. No solamente el error, sino la confusión de no saber, que es una emoción bastante, como a veces desagradable, pero que si no la sabemos atravesar, no podemos ir hacia el aprendizaje. Por ejemplo, ahora yo estoy con Ángeles aprendiendo salsa, y a veces digo, no, yo nunca voy a poder bailar como Marc Anthony. Y entonces digo, no, o sea, no hay problema, no hace falta que vos bailes como Marc Anthony, hace falta que des el próximo paso. O sea, eso es lo que hace falta, ¿no? Que hagas el paso que sigue. O sea, ¿cuál es el paso que sigue? Y el pasito que va para la derecha, la manito que va para la izquierda, y ir poniendo el cuerpo de alguna manera en la que yo pueda atravesar las incomodidades del proceso de aprendizaje. Entonces, cuando yo puedo aprender, dejo de lado los programas de la desvalorización intelectual. ¿Sí? Entonces, aprender no es lo mismo que adquirir información, y inteligencia no es igual a rapidez. ¿Sí?
de la misma manera que ignorancia no es igual a ser tonto. Entonces tenemos como algunos como programas ahí interesantes, ¿no? O sea, inteligencia no es rapidez, ignorancia no es ser tonto, y aprender no es tener información. ¿Estamos hasta acá? Estamos. Bueno. Sí. Genial. Buenísimo, Dani. Quería compartir un poco estas ideas para que vayamos reflexionando y si yo tengo algún programa de estos, no importa que no tenga dolor de cabeza, Claro. pero hace falta sí que los reflexiones, que los aprenda. Y si tengo dolor de cabeza, que me pueda dar cuenta que muchas veces estos son los procesos o las formas de pensar que me vinculan a un tipo de dolor de cabeza. Claro, tal cual. Sí. Sí, sí. Y esto, cuando yo estaba investigando y cuando recién arrancábamos con esto del dolor de cabeza, yo decía que la palabra tonto o tonta en el diccionario tendría que desaparecer. Yo digo, ¿cómo es posible? Porque cuando yo entro en mi investigación y entro en mi reflexión, para mí la palabra tonto o tonta habla de una discapacidad mental. Entonces yo decía, ¿cómo puede ser que nosotros creamos que frente a algo no nos sientamos discapacitados mentales para solucionar algo? O sea, no lo podía creer. Igualmente esto yo lo empecé a reflexionar después que aprendí lo que contaba Dani. Porque antes de darme cuenta de que darme cuenta que no sabía era la solución, yo la pasaba muy mal porque yo tenía muchos problemas, sentía que tenía muchos problemas, y como no sabía que no sabía, no los podía resolver. Entonces me hundía en la impotencia, en la desvalorización, porque no le encontraba salida. Yo digo, qué impresionante que es esto, que parece un juego de palabras, que el solo hecho de darme cuenta que no lo puedo hacer, que no es que no lo pueda hacer, es que no lo sé hacer. ¿Qué es la diferencia? Porque de poder puedo. Ahora, lo que pasa es que no sé cuál es el proceso de aprendizaje para llegar hasta ahí. Entonces, esa diferencia a mí me parecía abismal. Claro, necesito reconocer qué cosas no sé. Claro. ¿No? Qué cosas no sé. Y después tengo que declarar que voy a poner el cuerpo en esa situación. En esa situación, tal cual. Porque si no pongo el cuerpo en ningún lado, todo sigue siendo información. Y salir de este paradigma antiguo y ridículo de que no saber está mal. Es como, ¿a dónde se me ocurre a mí que si yo pienso que si no sé está mal? Al contrario, si yo no lo sé, me permite y me abre la puerta al aprendizaje. Y nosotros, al menos yo no soy especialista en niños, pero escucho a muchos padres que cuando se dan cuenta de esto dicen, ay, lo que estoy haciendo con mi hijo, porque le estoy diciendo que si él no sabe está mal. O castigamos el error, o castigamos la equivocación. Castigamos mucho más fuerte el error, el no saber, que lo que acompañamos a que la persona aprenda. Aprenda, ¿Sí? tal cual. Porque además cuando yo castigo el error, rompo la confianza para que me pidan ayuda para aprender. Claro, se rompe como el continuo en aprendizaje. ¿Está? Sí, sí. Totalmente. Sí. Entonces, esto, y ponerle, Dani, que haya como un error, una equivocación, también lo que tengo ahí como posibilidad para ver es primero la oportunidad de aprender del error, o sea, como que la oportunidad de aprender de lo que hice para poder hacerlo de otra manera, y también qué tan comprometido o qué tanto le doy a mi palabra, porque si yo me equivoqué, pido disculpas y me puedo como comprometer a aprenderlo o a mejorarlo o a buscar la solución. Claro. Sí. Entonces, de hecho, cuando lo miramos en empresas, lo que usualmente pasa es que acá en América es un poco más complejo, pero la cultura oriental mira muy, muy bien el error. claro. O sea, mira no la negligencia, ¿no? No el que me equivoco porque no me importa. Claro, que eso sí está muy castigado en Oriente, por ejemplo, ¿no? Pero está muy acompañado el proceso que vos aprendas lo que tengas que aprender en tu propio compromiso. O sea, si vos estás comprometido con esto, estamos todos comprometidos con esto, lo importante es que estés en permanente aprendizaje, ¿no? Claro.
y miran las empresas, ¿no? Hay varios libros que comparan la cultura empresarial oriental y la occidental, básicamente Estados Unidos y Japón, y lo que se ve ahí es que las empresas japonesas lo que buscan es como que están permanentemente buscando errores, no para castigar, sino para poner a trabajar a la gente en que cómo hacemos para asegurarnos que nunca más este error se ocurra, de modo de fortalecer los procesos en los que estamos haciendo las cosas. O sea, están buscando, son como las alarmas de las mejoras de procesos. Tal cual. O sea que la mejora continua se sustenta en el error. Claro, es como el origen, ¿no? El origen, tal cual. Que también yo lo relaciono con las empresas que están certificadas, que a veces uno dice, bueno, entre una empresa que no tenga como certificación de calidad, de medio ambiente o de seguridad, que las empresas que sí la tienen, por ejemplo, es porque tienen un sistema de auditoría riguroso. Y la auditoría lo que hace es ir a buscar el error. Claro, del cual aprender. Exacto, o sea que si hoy vos elegís una empresa que está certificada, lo que te está garantizando es un proceso de aprendizaje continuo gracias a que están pendientes de los errores, o que los puedan identificar. Por ejemplo, los japoneses, yo me gustan los Toyota, como vos sabés. Y una de las cosas que me gustan en los Toyota es que ellos, hay un artículo que explica muy bien cómo ponen los tornillos, cómo aprendieron a poner los tornillos, ¿no? Y siempre buscan que los tornillos, no solamente ponerlos, sino que no se salgan, no se desajusten, ¿no? Y hay círculos de calidad en Japón que están viendo cómo hacer para que el tornillo no se salga en 10 años, por ejemplo. Claro. O sea, porque para ellos es un error que se salga en menos de 5 años. Y es como que todo el tiempo están declarándose ignorantes en cómo hacer algo. Claro. Entonces, como el motor de todo es la declaración de la ignorancia. Y salir de la idea de que soy víctima porque me equivoco. Claro. Sí. Estoy siendo víctima de mi propia ignorancia y hoy es una realidad que no nací sabiendo todo. Y pretender eso es... Y hoy en día es como querer ser Google. Claro, ¿no? Para eso está Google. Para saber está Google. Para aprender estoy yo. Claro, tal cual. Bueno. Perfecto. ¿Alguien nos quiere Genial. hacer algún comentario, algún rescate, alguna pregunta? Bueno. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por compartir el taller de hoy. Un placer de nuevo estar con ustedes. Gracias por la compañía. Gracias Facebook. ¿Algo que quieras decir? Mañana hay, pregunta Ale. Sí, mañana hay a las 15 y es un taller buenísimo, que es un taller de coaching para mamás. Coaching para mamás y los papás que quieran también. También ¿no? están invitados. Vamos a ver qué dicen de las mamás. Mañana está a cargo Viviana Pavón en el taller y ella, el tema que eligió es el coaching para mamás, a las 15 horas. Ella es maestra jardinera, tiene especialización en docencia y es coach ontológico profesional. Bueno. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias, nos vemos. Misma hora, mismo canal. Mañana, misma hora, mismo canal. Mismo ID. Mismo ID, mismas caras. Cuídense. Gracias a todos. Gracias, chao. Adiós.